Bienvenidos. Gracias por permitirme estar en su dispositivo. El presente vídeo corresponde a un resumen del contenido de la versión presencial del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid, del 5 de octubre de 2022. Es la primera sesión de un nuevo curso. La dedicamos a conocernos, a comentar entre todos nosotros las razones de cada uno en su gusto por la historia. Las diapositivas que van a ver son la contextualización sobre qué es historia. Empezamos. Historia según el diccionario de la Real Academia Española. Del latín historia y del griego iotopía, que significa preguntar, indagar. La primera acepción es narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. También la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La tercera acepción es obra histórica compuesta por un escritor. La historia de Tucídides, de Tito Livio, de Mariana, etc. Igualmente es el conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación. Y finalmente la quinta acepción es el conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. El que narra, el que cuenta algo, es una persona o un grupo de personas que nos transmiten su punto de vista. Una narración, aunque se refiera a hechos reales, es siempre el punto de vista de esa persona o personas y, por tanto, subjetiva. Vayamos a los orígenes de nuestra cultura. Clío. En la mitología griega, Clío, en griego kleio, de la raíz cleo, alabar o cantar, es la musa de la historia y de la poesía épica. Como todas las musas, es hija de Zeus y de Mnemósine. Clío tuvo un hijo con Piero, rey de Macedonia, llamado Jacinto. Algunas fuentes afirman que también fue madre de Himeneo. Se la suele representar como una muchacha coronada con laureles, llevando una trompeta en la mano derecha y un libro de Tucídides en la izquierda. A estos atributos se une a veces el globo terráqueo sobre el que posa y el tiempo aparece junto a él para mostrar que la historia abarca todos los lugares y todas las épocas. A veces sus estatuas llevan una guitarra en una mano y un plectro en la otra, pues también se la consideraba inventora de la guitarra. En otras representaciones mucho más clásicas se ve a Clío llevando en su mano izquierda un rollo de papiro, a sus pies una capsa o caja para guardar rollos. Lo que acabamos de relatar forma parte de la cosmogonía de la Grecia clásica. El término cosmogonía viene del griego cosmos, que significa universo, y de gignomai, que quiere decir nacimiento o génesis. Así, una cosmogonía es un relato normalmente mítico que explica la creación y el orden del universo al mismo tiempo que la aparición del ser humano. Las distintas concepciones del universo conforman el origen de las diferentes civilizaciones del antiguo. Veamos distintas cosmogonías, es decir, interpretaciones de distintas culturas sobre cómo había surgido el mundo. Para los sumerios, Nammu creó el cielo y la tierra, que se la dio a Ki y a An. Su hijo Enlil creó la atmósfera y el viento, la tormenta y separó el día de la noche. Enlil y Ki crearon los animales y las plantas. Para los hinduistas, el universo surgió de un huevo cósmico, Hiranyaga, útero de oro. Del huevo
nació Prajapati. Pocos siglos más tarde, Prajapati fue identificado como el demiurgo Brahma. Según los egipcios, en el principio del tiempo tan solo existían inmensas masas de agua cubiertas por tinieblas, el océano infinito, conocido por los egipcios como el océano primordial, Nun. Nuestra propia cosmogonía, en nuestra civilización, que es la judía, recogida en el Génesis, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y había oscuridad sobre la superficie, y Dios dijo, hágase la luz, y la separó de la oscuridad, y después dividió las aguas de la tierra. Para la cultura griega, el mundo empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales. Eros, Amor, el abismo, Tártaro y el Erebo. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó. De vez en cuando les voy a recomendar algunos libros. He procurado siempre citarles su localización en bibliotecas públicas. Saben que se puede solicitar a una y se la traen desde esa a la suya, o también si hay una versión electrónica en PDF. De todo lo que acabamos de hablar, hace un análisis muy fundamentado Claude Lévi-Strauss en su obra El pensamiento salvaje. Él fue un antropólogo francés muy reconocido que, a partir del estudio etnológico de los primitivos actuales, tribus sin máquinas y sin escritura de Brasil en la década de los 50 del siglo pasado, lo que nos explica es que rechaza el desprecio a la llamada mentalidad primitiva y sostiene que nuestros antecesores, identificados como salvajes, fueron capaces de establecer completas explicaciones de su mundo, atribuyendo lo inalcanzable a un pensamiento mágico opuesto a lo que podríamos llamar pensamiento realidad. Pero en realidad y en nuestra propia experiencia coexisten todavía fragmentos, partes del pensamiento mágico y del pensamiento racional. Casi todo lo que puede llegarnos de nuestros antepasados remotos estará impregnado, sostenido o argumentado en mitos y leyendas que constituyen la forma de entender el mundo en ese tiempo. Al no comprender, al no tener explicaciones, como nos sigue pasando hoy en día a muchas cosas, se atribuía a poderes superiores, poderes divinos, a los que, sobre los que se construía o se imaginaba cómo había surgido el mundo que les rodeaba. Otra obra recomendable para saber de qué estamos hablando es ¿Qué es la historia?, de Edward Hallett Carr. Este autor propone al lector que estudie al historiador antes de comenzar a estudiar los hechos que él relata, argumentando que cualquier relato del pasado se escribe y principalmente se agenda en el contexto social del que lo escribe. La historia, añade, no es una ciencia experimental que pueda articular leyes universales como la física, pero no por ello debe renunciar a utilizar una metodología rigurosa, enunciar hipótesis y tratar de refrendarlas, de demostrar, con los medios de los que dispone, aquello que está diciendo. Con todo esto, ¿qué quiero decirles? Que la forma de abordar un texto histórico debe ser siempre crítica. ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿En qué contexto?
cuál era su formación, intereses, ideología, sentimientos religiosos, modo de vida. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Las analiza de forma rigurosa? ¿Y por qué escribe sobre ese tema? ¿Qué le ha impulsado a ello? Ello nos dará una idea sobre unos determinados hechos según la aportación, la versión de fulano o de mengano. Siempre tengamos en cuenta que lo que estamos leyendo como historia es la versión de alguien. Finalmente, cuando el historiador se encuentra ante un documento original, lo que llamamos una fuente primaria, debe comportarse de la misma manera que con respecto a un autor de una historia, y además apoyarse en ciencias y técnicas que, según el caso, le permitan contrastar aquello que está leyendo como fuente original. Para ello puede contar con la arqueología, la paleografía, la lingüística y la toponimia, geografía, cartografía y climatologías históricas, la demografía y la economía, la cultura material, las armas, la cerámica, las herramientas, los vestidos, los instrumentos musicales de ese momento, la arquitectura y el urbanismo, la literatura, muy importante, porque en la literatura de la época encontraremos retazos que, una vez contrastados, nos serán de gran utilidad y, por supuesto, por su importancia en la historia, los cultos religiosos y las pugnas que en torno a los mismos surgieron por parte de unos y de otros. Esto ha sido todo por esta primera sesión. Espero haber conseguido despertar su interés para que continúen. En la próxima sesión hablaremos de nuestro marco, la península ibérica, el medio natural en el que se ha desarrollado nuestra historia.